Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las operaciones de vectores. Las que vamos a ver el día de hoy hacen referencia al producto de vectores. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver lo que es el producto de vectores o entre vectores. ¿Listo? Esto, pues recordemos que yo ya había dicho que habían dos tipos de producto: el producto punto o producto escalar y el producto cruz. ¿Listo? Obviamente el producto punto o producto escalar se representa por un puntico. ¿Listo? Y el producto cruz pues por la X. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden tener, por ejemplo, el vector A multiplicado por el vector B. Esto ya identificamos que es un producto punto. O tenemos el vector A multiplicado por el vector B. Ahí ya automáticamente sabemos que es un producto cruz. Bueno, el primero que vamos a explicar es el producto escalar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el producto punto o escalar. Y primero se le llama producto punto o escalar debido a que el resultado de la multiplicación de los dos vectores va a ser un escalar, no un vector, sino un escalar. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Este producto, lo que es A multiplicado por B, nos va a dar un número, no nos va a dar un vector, nos va a dar un número. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta que I por I es igual a J por J, que es igual a K por K, esto ya lo habíamos dicho, y esto es igual a 1 en el video anterior, pero pues es bueno recordarlo. ¿Por qué? Porque entonces, suponiendo que yo tengo, por ejemplo, un vector 3,4,5 multiplicado por un vector, supongamos aquí 3, 1, 2, ¿cierto? Lo que yo tendría en cuenta es que este está en I, JK y JK, ¿cierto? Entonces cuando yo hago la multiplicación de 3 por 3, 3 por 1, 3 por 2, pues vamos a hacerla de forma larga, estaría haciendo, pues haciendo el producto punto, estaría haciendo 3 en I multiplicado por 3 en I, que sería este con este, luego más, siempre va con más, 3 por 1, o sea, 3 en I por 1 en J, ¿cierto? Y 3 más 3 en I por 2 en K. Fijémonos una cosa. Obviamente aquí habría que seguir sumando, aquí más, bla, 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 o sea, más que entonces ahora 4 por 3, 4 por 1, 4 por 2, más 4 por 5, más 5 por 3, más 5 por 1, más 5 por 2. Así uno seguiría y al final pues uno suma los resultados. Sin embargo, antes de continuar, ¿por qué me detengo aquí? Porque entonces aquí nos vamos a dar cuenta que I por I me va a dar 1, entonces aquí me daría 3 por 3, 9. Y pues I por I da 1, entonces solamente da 9, fíjense que ya nos estamos quitando los vectores, más, y resulta que cuando nosotros habíamos escrito esto, también habíamos dicho en el video anterior que I por J o J por K o I por K, todo esto es igual a 0. Por lo tanto, aquí no importa cuánto multiplique 3 por 1 o 3 por 2, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. Entonces solamente sobreviven los que vendrían siendo I por I. Eso me da a entender que entonces yo en un producto punto yo lo único que tengo que hacer es multiplicar las mismas componentes, I por I, J por J y K por K, porque pues esas vendrían siendo las únicas componentes que tendrían un valor, las demás darían 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues entonces esto simplemente se me limita a realizar la multiplicación de 3 por 3, 9, más 4 por 1,
4 más 5 por 2, 10, obteniendo como resultado 9 más 4, 13 más 10, 23, y entonces el producto de estos dos vectores me da un escalar, un número que sería 23. Listo, aquí lo hicimos de esta forma, expresándolo de esta manera. Sin embargo, ustedes pueden incluso tener vectores así. 4 en i más 3 en k, supongamos, ¿cierto? Multiplicado producto punto por 3 en j menos 5k. Fíjense lo curioso de esto, de estos vectores. Ese tiene i, este tiene j, ¿cierto? Es decir, que si yo multiplico i por cualquiera de estos dos, me va a dar 0, ¿cierto? Mientras que si aquí el 3k lo multiplico por cualquiera de estos dos, el único producto que me va a sobrevivir es cuando lo multiplique por 5k, porque por este me daría 0. Es decir, que en este caso la respuesta simplemente se limitaría a hacer la multiplicación de 3 por menos 5, que eso me daría igual a menos 15, y esa vendría siendo la respuesta de estas multiplicaciones, ¿vale? Es decir, que nos tenemos primero que fijar en los vectores unitarios que tenemos para mirar realmente hasta dónde tengo que hacer las verdaderas multiplicaciones, cuáles son las que me van a valer como tal. ¿Listo? Otra cosita también que entender aquí es, hay veces si ustedes tienen vectores con un 0, o sea, por ejemplo 1,0,4. ¿Qué significa esto? Que si yo esto lo quiero pasar a una forma, por ejemplo, este sea el vector O, ¿cierto? Entonces, el vector O escrito en IK, pues vendría siendo 1 en I más 0 en J, pero pues no lo escribo, y le limito simplemente a escribir más 4 en K. Eso, por ejemplo, aquí es un vector que parece que solamente fuera en... Bueno, parece no, es en 2 dimensiones, pero sin embargo uno lo puede escribir de esta forma, teniendo en cuenta que la segunda dimensión correspondiente a la variable j, perdón, al eje y, que es el vector unidad j, vendría siendo 0. Entonces aquí nos podemos ver, vamos a hacer otro ejemplo ya como para terminar lo que es este tema de multiplicación de vectores. Supongamos que ustedes tienen el vector, ustedes tienen que multiplicar el vector p multiplicado por el vector m, ¿cierto? Y a ustedes les dicen p es igual a 4 y menos 5j, y el vector m ustedes tienen que es igual a 3 y aquí no sé, ahora sí, 3i menos 8j y ya. Bueno, pueden aquí agregarle otro, pero igual el que se agregue no va a importar, ya que aquí en el primero solamente tenemos 2 dimensiones. Entonces, la multiplicación de estos dos vectores vendría siendo igual a multiplicar solamente los números de sus componentes. Entonces, 4 por 3, 12, más 5 por 8, 40, y eso terminaría siendo 52. Fíjense, de dos vectores en un producto punto me resultó un escalar, solo un número, que es 52. No es 52i, ni 52j, ni 52k, no, es solamente ese tipo de escalar, ¿vale? Entonces espero haber sido claro con esto del producto punto, y procedemos de una vez a mirar cómo es el producto cruz. Bueno, entonces con el producto cruz nos va a pasar algo completamente diferente a lo que ya habíamos visto del producto punto. Primero que todo, aquí ya lo que son los vectores unitarios, tanto i por ejemplo i cruz i, ya esto nos va a dar, en vez de 1 nos va a dar 0. Significa que j cruz j y k cruz k nos va a dar 0. ¿Listo? Sin embargo, entonces aquí sí nos toca mirar qué sería el producto, por ejemplo, i cruz j, eso a qué sería igual, j cruz k a qué sería igual, i cruz k
a que sería igual. Y obviamente aquí es válido preguntarse si el orden importa, es decir, ¿será que J cruz I será igual que a I cruz J? ¿O que K cruz J será igual a J cruz K? ¿Cierto? O inclusive el mismo aquí que acabamos de escribir, entonces K cruz I, ¿a qué vendrá? Siendo igual. Entonces ya para eso, que este producto cruz, lo que tenemos es que, a diferencia del producto escalar, que decíamos que la multiplicación de dos vectores me daba un escalar, este no, la multiplicación de los dos vectores me va a terminar dando un vector. ¿Listo? Entonces, es decir, que si yo tengo A cruz B, el resultado que voy a obtener aquí es un nuevo vector C. Es decir, que en el otro era solo un número, aquí sí vamos a encontrar algo que tenga en I, en J y en K, si estamos hablando de vectores tridimensionales. No, aquí hay que hacer la aclaración, este producto cruz no lo encontramos para vectores con dos dimensiones, sino para vectores de 3 dimensiones en adelante. O por lo menos eso es lo que vamos a trabajar acá en este curso, ¿sí? Solamente nos vamos a fijar para vectores de 3 dimensiones, X, Y, Z. ¿Listo? Entonces para eso empezamos primero que todo a definir cómo es la multiplicación, y para eso necesitamos la ley de la mano derecha. Entonces vamos a empezar a explicar eso. Entonces, para explicar la ley de la mano derecha, pues aquí tenemos lo que es nuestro plano normal, plano cartesiano. Bueno, vamos a imaginarlo que aquí tenemos el eje Y, el eje X, ¿cierto? O sea, es decir, que aquí tendríamos nuestro plano cartesiano común y corriente. ¿Listo? En 3 dimensiones, pues obviamente tiene que aparecer un eje, que es el eje Z. ¿Listo? Entonces podemos colocarlo, por ejemplo, acá. Sería un eje, si lo vemos así. Pero pues normalmente lo que uno hace es acostar el eje que uno viene trabajando siempre, el eje X, eje Y, y colocar el eje Z. Es decir, que nos quedaría algo así, ¿cierto? Uno gira el plano y nos quedaría entonces el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Listo? Ya con estos 3 ejes, entonces nosotros vamos a proceder. Profe, ¿por qué lo acuesto así? ¿Hay alguna diferencia si yo lo acuesto así? Claro, esto tiene un orden y ya vamos a explicar por qué. Esto tiene un orden porque resulta que los 3 ejes son ortogonales y ortonormales, es decir, que tienen forma, o sea, que cada uno forma 90 grados con cada eje, es decir, el Z con el X forma 90 grados, el Z con el Y forma 90 grados y el Y con el X forma 90 grados. Esto hace que podamos utilizar la ley de la mano derecha de la siguiente forma. Hay un orden porque si yo, bueno, vamos a verlo acá. Si yo, es que está un poco acá. Si yo llego, voy a quitar el eje Z, y ubico la mano, mis dedos, en la dirección del eje X, ¿cierto? Significa que si yo quiero multiplicar el X por el Y, pues giro mi mano de X hacia Y, quedándome el dedo gordo, el pulgar, hacia arriba, ¿cierto? Significa que si yo estoy multiplicando el eje X viene siendo Y y el eje Y viene siendo J. Si yo estoy multiplicando I por J, que la multiplicación se representa como el giro de mi mano, entonces I por J vendría siendo Y que iría hacia arriba, es decir, que vendría siendo mi eje Y en sentido positivo. ¿Cómo así, profe? ¿Qué pasa entonces si multiplico Y por X? ¿Listo? Es decir, en vez de multiplicar I por J, voy a multiplicar J por I. Entonces, cuando yo multiplico J por I, entonces la rotación de mi mano tiene que ser hacia de Y a X, es decir, de J a I. Y resulta que si yo hago esa rotación así, la única forma es que gire mi mano para poderla hacer, y eso me quedaría que el dedo gordo o el dedo pulgar queda en dirección de los valores negativos del eje Y. ¿Listo? Entonces aquí podemos darnos cuenta que I por J me da K positivo, mientras que J por I me da K negativo. ¿Listo? O sea, es decir, que entonces I por J, ya nos dimos cuenta que nos daba K positivo, mientras J por I nos va a dar un K negativo. ¿Listo? Y entonces lo mismo va a pasar, o sea, de esa misma forma como se encontró esto, pues pasaría lo mismo de esta forma, que vendría siendo lo siguiente. Es decir, que si ahora voy a multiplicar J por K, es coger, ubicar mi mano
y ubicarla de J hacia K, ¿cierto? Es decir, gira en ese sentido. ¿Qué significa? Que mi dedo gordito, es decir, hagamos un poquito más hacia acá, espérenme un segundito, listo, que mi dedo gordito de la dirección J a K va a quedar apuntando hacia el lado positivo de la X, mientras que de la K a la J la mano giraría entonces hacia abajo y quedaría en sentido contrario, bueno, en sentido contrario no, sino en sentido negativo de las X. Pero pues vemos que como respuesta, mira, J por K me da X, K por J me daría en sentido negativo de las X, o sea, en el sentido negativo de Y. ¿Listo? Entonces esto nos lleva a terminar de realizar lo siguiente.